Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro y este taller, curso es para promocionar más que nada los posteriores talleres que vamos a, que vamos a ver. En el día de hoy tengo planeado ver cómo la escritura puede verse de forma integral abarcando muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, como primer medida, esto de la escritura integral ayuda prácticamente a tener en cuenta, a desarrollar y a ver aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales. Y cómo la escritura puede intervenir en esta relación y en desarrollar estos aspectos emocionales, mentales y espirituales. Vamos a descubrir cómo la escritura es una herramienta poderosa para el crecimiento holístico, integral y sobre todo para lograr un equilibrio. Queremos que todos se unan y experimenten el poder de una escritura que abarca todos los aspectos del ser. La escritura es una técnica que siempre va a invitar a explorar los diferentes aspectos de nuestro ser, tanto físico, emocional, mental y espiritual. A lo largo de la historia, la escritura ha sido una herramienta para el autoconocimiento y el desarrollo personal. Pensemos en antiguas culturas, en las pinturas rupestres, cómo la escritura jugó un papel importantísimo a la hora de poder proyectar, a la hora de querer ser mejor, a la hora de buscar alternativas que nos permitan crecer. Desde los antiguos manifiestos y manuscritos religiosos y filosóficos hasta los diarios modernos. Pensemos que la escritura permite conectar con todas las dimensiones de tu ser. Y acá viene esto de explicar qué es una dimensión o qué entendemos por dimensión. La escritura abarca todas las dimensiones, decimos, y cuando decimos dimensión podemos hablar de espacio, podemos hablar de lugar, pero podemos ser más profundo y decir que una dimensión es un estado de conciencia. Y ahí vamos a entender que la dimensión es una forma de ver, es una forma de estar, y sobre todo, cómo dimensionamos nosotros, qué tamaño le ponemos a las cosas, qué peso le damos en la vida a eso que queremos. Por eso es importante estas reflexiones y estos análisis, conectarnos con todas las dimensiones de nuestro ser. Y vamos a utilizar la escritura como una vía para el crecimiento interior, que inevitablemente tiene su reflejo en el exterior y en la vida cotidiana. Este proyecto surge en ese sentido, crecer interiormente, cuando parece que estás estancado, cuando parece que no tenés salida, cuando te falta iluminación interior, cuando te falta decisión, creo que lo importante acá es comenzar a crecer por dentro, es empezar a revalorizar pensamientos, creencias, patrones limitantes, y los podemos reconocer a través de esta sencilla práctica que es la escritura. Y cómo la escritura a lo largo de la historia tuvo ese papel importante. Es muy común escuchar que a las palabras se las lleva el viento, pero en este caso la escritura plasma, la escritura fija y sobre todo la escritura ordena. En este caso, ¿qué va a ordenar? Va a ordenar el pensamiento. En este caso, la escritura va a formar un plan de acción para que podamos motivarnos y tener constancia en eso que queremos. Los objetivos de este taller es integrar las cuatro dimensiones del ser: la física, la emocional, la mental y la espiritual. Vamos a empezar al revés. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de sensibilidad. Si vos podés ver aspectos de tu interior, los vas a poder ver afuera. Si vos en vos empezás a ver el bien, empezás a ver paz, empezás a ver armonía, empezás a ver crecimiento, inevitablemente lo vas a ver afuera. Es, lo espiritual es tener la sensibilidad en lo cotidiano. Cuando hablamos de lo mental, ahí en lo mental aparece la creatividad, el aprendizaje, la memoria. Lo emocional como diferentes reacciones químicas que procesa el cuerpo. Inevitablemente, esto, lo espiritual, lo mental y lo emocional, va a tener su repercusión en lo físico. Cuando hablamos de lo físico podemos hablar del estrés, podemos hablar de la acción, podemos hablar de nuestro comportamiento. Y es a través de la escritura cómo estas dimensiones se integran.
Entonces ya empezamos a entender que lo espiritual, lo mental y lo físico son estados de conciencia. El estado de conciencia puede cambiar, el estado de conciencia puede ser uno solo, el estado de conciencia se puede mantener en el tiempo o el estado de conciencia puede ser diferente y adquirir dimensiones superiores en el sentido de empezar a aprender, empezar a ver las cosas desde otro lugar y sobre todo tener una interpretación más profunda de la vida. Entonces, reflexionar sobre cada dimensión afecta nuestras decisiones, emociones y el bienestar general. Entonces, integrar lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual, ¿para qué? Para tener un bienestar general. Inevitablemente se va a traslucir en la piel, en el cuerpo, en el comportamiento. Pero empezamos a trabajar desde el interior. Por eso este nombre de crecer interiormente. Acá vamos a utilizar la escritura como una herramienta para el autoconocimiento y la sanación integral. Siempre repetimos en estos talleres que la escritura es como el pensamiento. Lo hacemos en total intimidad, en total privacidad, y florecen aspectos que son puramente de nosotros mismos. Son aspectos profundos y utilizar la escritura prácticamente en todo. Yo me acuerdo cuando en un tiempo estudiaba sobre los sueños, decía, tené una libretita abajo de la almohada y anotá, y cada tanto lee aquello que soñaste. La escritura fue, es y será el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del mundo. Otra cosa que tiene la escritura es que te permite viajar a otro universo, te permite viajar a otra galaxia, te permite recorrer selvas, bosques, mares, islas. Es la magia que tiene esto de escribir. Y nos vamos a dar cuenta que estos temas prácticamente no se agotan y siempre hay algo más. Siempre podemos ser un poquito mejores y la escritura va a jugar un papel importantísimo en este trabajo. Este taller de escritura integral se basa en la premisa de que somos una combinación de cuerpo, mente, emociones y espíritu. Muchas veces es difícil poder diferenciarlas, pero es que opera todo junto. Somos un cuerpo físico que tiene mente, somos un cuerpo físico que tiene emociones y somos un cuerpo físico que puede desarrollar ciertas sensibilidades para enfrentar mejor la vida. Entonces, al integrar estas dimensiones, podemos lograr equilibrio en nuestras vidas, podemos desbloquear nuestro potencial y sanar heridas que estén afectando nuestro bienestar. Y acá podemos centrarnos un segundo y hablar de que cuando pensamos en qué es el desequilibrio, la palabra enfermedad se define como desequilibrio. Sobre todo la palabra salud se va a asociar con el equilibrio. Entonces, podemos ir pensando en salud física, salud mental, salud espiritual y salud emocional. Desbloquear nuestro potencial, porque la escritura va a permitir fijarte un objetivo, la escritura va a permitir ser constante, la escritura te va a permitir desarrollar voluntad, desarrollar continuidad en todo lo que te propongas. Y sobre todo, sanar heridas. La escritura juega este papel de catarsis, este papel liberador, en el cual pensamientos, emociones y sentimientos se hacen presentes para poder conocerlos. La escritura terapéutica será nuestro medio para explorar cada uno de estos aspectos, permitiendo que surjan nuevas perspectivas y una mayor conexión con nosotros mismos. Pensemos en esto. Cuando hablamos de nuevas perspectivas, creo que es la técnica principal para resolver problemas. Cuando uno empieza a incorporar miradas, cuando uno comienza a ver las cosas desde otro punto de vista, cuando uno incorpora conocimientos y saberes, está adquiriendo nuevas perspectivas. Sumarle escritura va a generar una mayor conexión con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y hasta con la forma de comportarnos en la vida cotidiana. Un pequeño esquemita de este taller. Empecemos a diferenciar las cuatro dimensiones de las cuales vamos a hablar hoy. La dimensión física. La dimensión física va a hablar de salud y bienestar y cómo eso impacta en tu vida. Porque un cuerpo sano
es un cuerpo feliz prácticamente. Un cuerpo sano tiene continuidad, un cuerpo sano es activo, un cuerpo sano responde a lo que quiere lograr. Entonces vemos cómo esta dimensión física termina siendo súper importante, porque incluso llegamos hasta la conclusión de que hasta lo espiritual termina siendo material. Tiene su repercusión en el plano físico. Cuando uno empieza a explorar pensamientos, emociones, sentimientos, ideas, y desarrolla ciertas sensibilidades, inevitablemente lo expresa el físico. Por eso es que esto de crecer interiormente, por eso este nombre, porque es por ahí donde debemos comenzar. Esto es para que lo recordemos siempre, que las formas de crecer son muchas y no solamente son económicas. Uno crece a medida que aprende, uno crece a medida que mejora relaciones, uno crece a medida que incorpora nuevos hábitos. Cuando hablamos de la dimensión emocional, nuestras emociones influyen en nuestras decisiones y percepciones. Pensemos ya que el enojo, la envidia, la tristeza, terminan siendo formas de ver el mundo. Hace poco leí algo sobre la envidia que decía que no es querer lo que tiene el otro. La envidia viene a ser como un sentimiento o una emoción prácticamente nefasta, donde la persona envidiosa no quiere que el otro tenga lo que tiene. Entonces pareciera que esto de la emoción implica, hoy se habla sobre inteligencia emocional, y es esa emoción la que da decisiones, percepciones y forma de ver el mundo. La dimensión mental, obviamente que la dimensión mental va a tener muchos aspectos. Acá vamos a tomar el pensamiento consciente. Y ese pensamiento va a venir de lo que aprendemos, de nuestros intereses, de lo que nos llama la atención. Siempre esta frase me encanta de que uno piensa con lo que sabe y habla de lo que piensa. La importancia del pensamiento consciente y también la importancia del pensamiento positivo. Es el pensamiento el que crea los sentimientos. Es el pensamiento el que crea la realidad. Es el pensamiento el que te da emociones. Entonces, empezar a cultivar cierto pensamiento positivo te cambia la vida prácticamente. Hoy parece que lo negativo siempre vende más. Incluso pareciera que estamos rodeados de cierta negatividad. Nos toca a nosotros desde nuestro interior construir un poco de positividad. Nos toca a nosotros construir alegría. Nos toca a nosotros construir paz, armonía y amor. Porque es la construcción de ese pensamiento el que va a dar una nueva visión de la realidad. Y la dimensión espiritual. Hablamos de el sentido y propósito. Entonces, cuando parece que la vida no tiene sentido, cuando parece que no tenés lugar a dónde ir, cuando parece que no hay soluciones, aparece esta dimensión para darte una nueva visión del mundo, para darte propósitos y sobre todo para darte esa conexión con algo más grande, el nombre que vos quieras, el universo, Dios, lo superior, pero conectarse con lo más grande. Pensemos que somos un universo en miniatura y es ese universo que inevitablemente va a tener algo superior y algo más grande. Lo espiritual, en cierta forma, viene a ser el desarrollo de todas las potencialidades humanas. Y debemos entender que no se hacen de un día para el otro. Esto siempre lleva su tiempo, lleva su trabajo, lleva su constancia. Es un trabajo de agotas y continuo. Entonces, integrar estas cuatro dimensiones hacen a un desarrollo completo. La escritura integral es explorar las dimensiones del ser, que son las cuatro dimensiones que habíamos visto: lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual. Y también es la idea de comprendernos por completo, comprendernos totalmente, comprendernos completamente. Y tenemos la consecuencia de que si no tomamos en cuenta todos los aspectos de nuestro ser, pareciera que en algo estamos fallando. Entonces, la forma de ver el panorama completo es tener integrado todas estas dimensiones. Para lograr un crecimiento completo y auténtico, debemos abordar y equilibrar las cuatro dimensiones. La dimensión física,
¿Cómo equilibro la dimensión física? ¿Qué actividad tengo que hacer? ¿Qué me pide mi cuerpo? Va también en un poco en ese trabajo y en esa relación con nosotros mismos. Pensemos en el mundo de las relaciones. Estamos relacionados con el cuerpo físico, estamos relacionados con nosotros mismos, con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Y también, inevitablemente, estamos relacionados con la sociedad, con las demás personas. Acá, esta dimensión física tiene un detalle muy grande que en economía se conoce como relaciones involuntarias de producción. Y acá nos preguntamos, ¿qué tipo de relaciones predominan en tu vida? ¿Las relaciones voluntarias, que son las que vos elegís, o las relaciones involuntarias? Porque cuando pensamos en cómo venimos al mundo, prácticamente nacemos en una familia que no elegimos y empezamos a convivir con familiares, con hermanos, con tíos, con cuñados. ¿Y son relaciones voluntarias o son relaciones involuntarias? ¿Qué tipo de relaciones hay en nuestra vida? Y si pensamos en las relaciones voluntarias, por ahí una pareja o un amigo terminan siendo los más cercanos y pareciera que el resto se constituye en una relación involuntaria. Entonces, es bueno analizar esta dimensión física desde el plano físico, que es el cuerpo, y sobre todo nuestras relaciones y cómo nos desenvolvemos en la sociedad. ¿Qué tipo de relaciones predominan en tu vida? ¿Las relaciones involuntarias o las relaciones voluntarias? Y después empezar a preguntarnos, ¿cómo nos sentimos físicamente en este momento? ¿Y cómo afecta esto a nuestras emociones y pensamientos? La palabra física también viene de la Grecia antigua y quiere decir ciencia de las cosas, ciencia de los objetos, ciencia de los elementos. Pero más que nada, esto de decir ciencia, vamos a hablar de teoría, de explicación, pero sobre todo tiene un elemento predictivo que aparece cuando empezamos a estudiar. Ese papel importante va a jugar la escritura como un elemento predictivo. Entonces, ¿qué quiero de mi futuro? Escribirlo. Cuando lo escribas te das a dar cuenta que el pensamiento, el sentimiento y las emociones tienen su parte material. La escritura permite comprender esto, permite comprender que pensamientos, emociones y sentimientos se pueden plasmar en un papel. Entonces, a partir de ahora entendemos que este pensamiento tiene también una parte material muy importante, que es sobre todo la concreción de aquello que querés. La dimensión emocional. Las emociones son poderosas y guían muchas acciones, pero también debemos entender que esas emociones se pueden cultivar. En el fondo nos damos cuenta que un ejercicio de relajación cultiva emociones. Una salida a caminar despierta emociones. Es más, ayudar a los demás despierta emociones. Participar en un taller, leer un libro, ni hablar de una película. Entonces podemos ser un poco más selectivos a la hora de hablar de emociones y entender que las emociones son poderosas y guían muchas de nuestras acciones. Entonces también es importante esto de volver a valorizarlas, reconocerlas, saber que existen y sobre todo cultivarlas. Es importante identificarlas, es importante expresar y es importante también equilibrar nuestras emociones para una vida emocional sana. Vamos a concluir siempre en esto. Cuando decimos dimensión física, hablamos de la salud del cuerpo. Y cuando empezamos a hablar de la emoción, vamos a hablar de emociones saludables. Vamos a hablar de emociones que inspiren. Vamos a hablar de esas reacciones químicas que tiene el cuerpo, que en vez de convertirse en un temblor, en un latido del corazón que te haga sentir mal, convirtámoslos en paz, en tranquilidad, en armonía. ¿Para qué? Sobre todo es la integración con ese tipo de emociones las que van a hacer que las creemos en nuestro interior. Eso es lo importante de esta dimensión. La escritura juega también un papel importantísimo a la hora de identificar emociones, a la hora de equilibrar emociones y a la hora de la construcción de emociones sanas y saludables. La dimensión mental.
los pensamientos moldean la realidad. Esto siempre viene a ser algo importantísimo de hablar, porque somos seres racionales. En esta naturaleza y en este mundo, el único que tiene la capacidad de pensar es el ser humano. Es el único que puede construir la realidad a través del pensamiento. Entonces, la escritura va a ayudar a observar los pensamientos. La escritura va a ayudar a reconocer los pensamientos. Y la escritura puede cambiar esos patrones de pensamiento negativos. Pero sobre todo esto, buscar la motivación en la escritura. ¿Qué me motiva? Lo escribo. Leer todos los días algo que pueda darte mayores objetivos, que pueda darte mayores ideas. Desarrollar una mentalidad positiva y enfocada. Eso es lo importante acá. Y por eso estos talleres de escritura terapéutica tienen su importancia en la vida cotidiana. El nombre Crecer Interiormente surge por este motivo, para que podamos desarrollar en nuestro interior paz, armonía, tranquilidad, calma. Y es esa calma la que va a terminar atrayendo a nuestra vida todo lo que necesitamos. Pero pensemos también que es un trabajo continuo, que lleva su tiempo, que no se hace de un día para el otro. Y esto también nos va a dar otra visión de las cosas, porque ahora entendemos que no es solamente cumplir el objetivo o llegar a la meta, sino en quién te vas a convertir en ese camino. Y la dimensión espiritual, la conexión con nuestra espiritualidad. Y sobre todo, creo que la espiritualidad lo único que te va a exigir es que la conozcas. Lo único que te va a exigir es que la estudies, que sepa que está, que es como que hay una dimensión en cada uno de nosotros que se puede desarrollar. Entonces, el propósito, las creencias más profundas, son claves para una vida con un sentido. Y ahí nos damos cuenta que el sentido de la vida es totalmente espiritual. Va a haber muchas cosas que en el cotidiano no podemos explicar. Entonces, aparecen estas dimensiones para dar respuestas. La dimensión física va a tener su límite, la dimensión emocional va a tener su límite, la dimensión mental y la dimensión espiritual van a tener su límite. Pero al integrarlas, al comprenderlas y sobre todo al relacionar una con otra, vamos a ver la profundidad que hay en prácticamente todas las cosas, en prácticamente todas las situaciones, en nosotros mismos y en la vida cotidiana. Explorar esta dimensión a través de la escritura puede ayudarnos a encontrar paz, tranquilidad, armonía, amor y calma. Y sobre todo, encontrar dirección en momentos de confusión o duda. Vi una historieta que eran dos personas, y uno decía, mientras más veo la tele, mientras más escucho la radio, mientras más leo los diarios, menos entiendo. Y otro al lado le dice, es la idea. Pareciera que el mundo se configura para que estemos confundidos, para que nos llevemos mal entre nosotros, para que tengamos dudas, para que no tengamos certezas. Entonces, este conocimiento viene a darte esto, certeza de vos mismo, ayudar a conocer los pensamientos y las emociones que habitan en nosotros. Entonces entendemos a partir de ahora que cada momento de reflexión y escritura es una oportunidad para que te encuentres con tu esencia. Es un reencuentro con la parte superior de cada uno. Es un reencuentro con el pensamiento superior, con la emoción superior, con el sentimiento superior. Y lo único que te va a pedir es que lo reconozcas. Incluso siempre me acuerdo del documental El Secreto de Rhonda Byrne que dice, si querés que aparezca la magia, tenés que tenerla presente todo el tiempo. Entonces, y la magia aparece porque recuerdan usarla. Y es esto, es utilizar la magia de la escritura todo el tiempo. Y sobre todo recordemos que somos seres completos. Tenemos estas 4 dimensiones operando en nuestro interior. Entonces, integrar estas 4 dimensiones va a permitir que nos comprometamos con nuestro crecimiento y con nuestra sanación. Pero no solo sanación espiritual, como dice acá la presentación,
sanación física, sanación mental y sanación espiritual. Vamos con el primer ejercicio de escritura. Este primer ejercicio se llama Escuchando mi cuerpo. Y acá vamos a tratar de ver y entender bien la dimensión física. Quizás debería ser una actividad de todas las mañanas, esto de escribes cómo te sientes físicamente en este momento. ¿Cómo me siento? ¿Qué pasa? Y esto de sentir. Cuando hablamos de sentir, hablamos de la energía que recorre el cuerpo. Y ahí empieza la pregunta. ¿Hay tensión? ¿Hay fatiga? ¿Hay alguna molestia? ¿Cómo me siento físicamente en este momento? ¿Qué energías recorren mi cuerpo? A veces es difícil ponerle un nombre porque es sentir, pero desde nuestro intelecto, desde nuestra palabra, desde nuestro pensamiento, podemos configurar determinadas oraciones, palabras y párrafos que nos permitan describirlo. Escribe cómo te sientes físicamente en este momento. Muchas veces tenemos esto de que no sé lo que me pasa, no sé lo que tengo, estoy mal, estoy bien, estoy triste. La escritura viene en ayuda a esto. Reflexiona sobre cómo tu bienestar físico ha afectado tus emociones y pensamientos en los últimos días. Esto de reflexionar, analizar, cuestionar. ¿Por qué me siento así? ¿Cómo puedo mejorar esto? Entonces, la escritura va a ser la principal aliada en este sentido. Y es por eso que mezclo el conocimiento espiritual, el desarrollo personal, el autoconocimiento y la vida interior con la escritura. Porque es la primera herramienta en la historia de la humanidad que permitió el cambio, que permitió la evolución, permitió el progreso y permitió el desarrollo. Lo hizo la escritura. Desde aquella vez que escribimos o dibujamos aquello que queríamos, el mundo desde una caverna se convirtió en esto. El ser humano también evolucionó a través de la escritura. Pensemos en las culturas antiguas, pensemos en la antigua Grecia y pensemos también en cómo la escritura permitió este progreso que vemos hoy y sobre todo en todos los aspectos de la vida. Por último, vamos a tratar de escribir qué cambios puedes hacer para mejorar tu salud y cómo impactaría en otras áreas de tu vida. Pensemos un ratito en esto. Una persona que empieza a cuidar su cuerpo, empieza a hacer algo de gimnasia y empieza a notar cambios, su actitud es diferente, su actitud se transforma. Entonces, esta dimensión física, como dimensión como lugar, dimensión como territorio, dimensión como espacio, pero también como un nivel de conciencia. Es este ejercicio de escritura el que te va a permitir también conocerte un poquito más, saber un poquito más de vos y entender qué dirección podés tomar. Entonces, el primer ejercicio de escritura que planteamos es escuchar a mi cuerpo. Una pequeña reflexión de cómo te sentís en este momento. Para explorar la dimensión emocional, piensa en una emoción que has experimentado con frecuencia. Puede ser cualquiera. Alegría, enojo, tristeza. Acá la idea no es que seamos todos escritores, bueno, ojalá, pero lo importante es lograr el equilibrio, conocerse a sí mismo, tener un objetivo y trabajar en pos de él. Entonces piensa en una emoción que has experimentado con frecuencia. Alegría, tristeza, enojo, angustia, depresión. Y trata de escribir su origen. ¿No? Es reflexión sobre las emociones, análisis sobre las emociones. Y también acá estamos desarrollando un poco esto de la inteligencia emocional.
reconocer las emociones, describirlas, saber que están, y cómo operan en nosotros y qué efecto nos causan. Recordemos que estas emociones son reacciones químicas del cuerpo, e inevitablemente van a tener sus síntomas. Respondete preguntas como: ¿cómo ha influido esta emoción en tus acciones y decisiones recientes? ¿Qué aprendiste sobre ti mismo a través de esta emoción? ¿Y cómo puedes gestionarla de una manera más equilibrada? Este ejercicio se llama navegando mis emociones. Sobre todo tiene este juego de exploración, conocimiento, descubrimiento. Y el hecho de reconocer una emoción permite conocerla y desarrollar aspectos positivos en nuestra vida. Y por último, cuando unimos la dimensión mental con la dimensión espiritual, acá también debemos entender que solamente vemos el 10% de lo que existe. Hay un 90% que no alcanzamos a ver. Cuando nos adentramos en temas como la metafísica y cuestiones así, nos dicen que todo es mente. Y esto de real es aquello que existe en tu interior. Ya Platón lo describía cuando decía el mundo físico y el mundo de las ideas. Y terminaba dándose cuenta que el mundo de las ideas era mucho más real que el mundo físico. Clarificando mi propósito. Escribe sobre tu conexión con algo más grande que tú. Ponle el nombre que quieras. La gente le dice Dios, el universo, lo superior. Puede ser un propósito, una creencia o un sentido de misión. ¿Cómo te sientes en relación con este propósito en este mundo de tu vida? Si te sientes desconectado, ¿qué acciones puedo tomar para conectarme? ¿Qué pasos puedes tomar para reconectar y dar más significado a tu vida diaria? Y es un poco traer esto de lo espiritual y lo mental a lo cotidiano, para que no sea algo que esté allá lejos y que hacen los budistas en el Tíbet que meditan, sino tener esa actitud reflexiva para la vida y poder así tener un poquito más de control en eso que son los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Porque eso que somos internamente puede crecer, eso que somos internamente se puede desarrollar, eso que somos internamente puede ser mejor para mejorar así nuestra realidad de todos los días. Entonces, a lo largo de este pequeño tallercito, hemos explorado cómo la escritura puede ayudarnos a integrar todos estos aspectos, dimensiones, lugares, que son la física, la emocional, la mental y la espiritual. Cada dimensión va a ser especial para nuestro bienestar integral. O sea, siempre tenerlas en cuenta todas. A veces, por ser espiritual, descuidamos lo físico. A veces, por ser demasiado físico, descuidamos lo espiritual. Entonces, debemos integrar todo. Cuidar el físico, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestros pensamientos y sobre todo cuidar nuestra conexión con eso que consideramos superior. Y es a partir de ahí como empezamos a cambiar nuestra visión que tenemos del mundo. Y es a través de la escritura cómo podemos tomar conciencia de dónde necesitamos enfocarnos para lograr un equilibrio completo. Entonces, a medida que sigas escribiendo, a medida que reflexiones, recuerdas que todas las dimensiones están interconectadas. Esto es lo que debemos saber, porque muchas veces le damos solamente importancia a una, y sin embargo, a veces solamente viendo una estás viendo todas. El que se centra solamente en el cuidado físico, inevitablemente va a llegar a sus emociones. El que se centra en sus emociones, inevitablemente va a tener repercusión en lo físico. La conexión con lo superior, inevitablemente va a tener relación con lo mental, con lo emocional y con lo físico. Entonces empezamos a entender que una persona es un conjunto de elementos físicos, mentales, emocionales
y también espirituales, que lo espiritual viene a ser esa conexión con lo superior. Al cultivar conciencia en cada una de ellas, te acercás a una versión completa y equilibrada de ti mismo. Ya no te ves solamente como un cuerpo físico, de carne y hueso, órganos. Te ves ya como emoción, te ves como pensamiento, te ves como conexión con lo superior. Es a partir de integrar todas estas dimensiones que la persona puede hacer en su interior este crecimiento. Por eso, crecer interiormente, tener en cuenta pensamientos, emociones y la conexión con lo superior. Le pusimos de nombre escritura integral porque, como vimos en los ejercicios, abarca todas las dimensiones de la vida. Hacé de la escritura una práctica continua para que te permita conocerte más profundamente y sanar heridas. Y sobre todo, vivir con mayor propósito y claridad. Así que es una invitación a seguir escribiendo y seguir explorando para transformar tu vida de adentro hacia afuera. Y por último, dejamos como mensaje que este taller está diseñado para utilizar la escritura como una herramienta de autoconocimiento y también un modelo para integrar todas las dimensiones de tu ser y, sobre todo esto, fomentar un bienestar duradero, que no sea solamente un día, una semana, un mes, sino que sea un trabajo continuo de todos los días. Así que si el taller te gustó, si querés seguir profundizando en estos temas, yo dejo acá mis datos, nombre, qué estudié, y también hay un alias para que este proyecto continúe. Siempre solicitamos algún tipo de colaboración. Así que les agradezco a todos este momento y sigan escribiendo, sigan enfocándose en lo interior, que inevitablemente va a tener repercusión en la externa. Muchas gracias. Ahí está.